Hola a todos, en este video les voy a hablar del método de imágenes, una de las técnicas especiales para calcular el potencial electrostático de un sistema eléctrico. El método de imágenes combina ciencia y arte a la vez. El método de imágenes tiene muchas aplicaciones, entre ellas el estudio de las líneas de transmisión. Bueno, como su nombre lo indica, el método de imágenes está fundamentado en la formación de imágenes a través de espejos. Como vamos a ir viendo en el desarrollo del video, se van a tener en cuenta todos los mecanismos y las características en la formación de imágenes a partir de espejos planos y espejos curvos. El método de imágenes es aplicable en algunos casos, en algunos sistemas eléctricos, donde se desconoce algún tipo de información, donde no es posible aplicar ni el método de Coulomb, integrales de carga, ni el método de ecuación de Poisson y Laplace, ecuaciones diferenciales y condiciones de frontera. Uno de esos casos es el problema del plano conductor. Consideremos un plano que es conductor, en este caso este plano va a estar ubicado en el plano XY, y lo primordial en este caso es que el plano está aterrizado, él está conectado a tierra. Eso garantiza que el potencial para z igual a 0 va a ser igual a 0. Bueno, hasta aquí no hay ningún inconveniente, el potencial en el espacio alrededor de ese plano pues también vale 0, está descargado y no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si alrededor de este plano hay otra carga? Esa es la pregunta, ¿qué sucede en ese caso? Vamos a suponer que aquí a una distancia d del plano hay una carga Q, una carga puntual. Ahora, el hecho de que la carga puntual exista en esa posición implica que el sistema va a cambiar en cuanto a su potencial y su campo eléctrico. El potencial ya no va a ser igual a 0, sino que el potencial depende de la carga que está aquí en el punto z igual a d. Y además también va a depender del plano conductor. ¿Por qué razón? Resulta que la carga puntual empieza a inducir carga sobre el plano, carga inducida. Si la carga puntual es positiva, atrae electrones de tierra, induce carga negativa en la placa. Si la carga puntual es negativa, repele los electrones libres de la placa y los envía a tierra, induciendo carga positiva sobre la placa. Entonces, en un punto P por acá, a una distancia r del origen, a una coordenada x, y, z, empieza a aparecer un potencial diferente de 0, un potencial en x, y, z. Ese potencial dependerá ahora de la carga puntual Q y del plano, que ya está cargado porque tiene una carga inducida en él. Bien, ese problema es supremamente complejo para resolver a partir de integrales de carga. Ya sabemos cuánto vale el potencial de una carga puntual, eso lo sabemos con seguridad. Pero ¿cómo genera potencial esta lámina en este punto P? Eso no lo podríamos decir con seguridad, ya que no sabemos cuánta carga está inducida sobre la placa, ni de qué manera está inducida, es decir, no sabemos cuánto vale la densidad de carga superficial. Entonces no podemos aplicar integrales de carga, y al desconocer la distribución de carga en el espacio, no podemos aplicar tampoco la ecuación de Poisson. Entonces, aquí vamos a hacer uso de este nuevo método, el método de imágenes. Vamos a suponer que este plano conductor es un espejo. Bien, olvidémonos de que es un plano cargado y pensemos en él como un espejo. Bajo esa hipótesis, ese espejo va a generar imágenes. En este caso es un espejo plano. Recordemos, las imágenes que forma un espejo plano son imágenes virtuales. Son imágenes formadas detrás del espejo. Esas imágenes están exactamente a la misma distancia del objeto y tienen la misma altura, el mismo tamaño. Bajo ese criterio, entonces, vamos a suponer que se forma por debajo del plano conductor una carga imagen, Q sub I, que va a hacer las veces de la carga inducida en la lámina. Esa carga Q sub I, tanto como la carga Q, van a estar a una distancia R sub O y R sub I del punto P. El índice sub O representa la carga Q, que es la carga real, en este caso como un objeto, tomada como un objeto, y el índice sub I de la carga imagen, bien, que coincide con una carga inducida. En ese orden de ideas, el problema se puede resolver ahora como la superposición de los potenciales de un par de cargas puntuales, que eso sí lo sabemos calcular muy bien.
Primero tenemos un plano conductor cargado en el cual desconocemos su carga y desconocemos su distribución de carga superficial. No se puede calcular por esa razón el potencial en el punto P. A partir del método de imágenes, el problema se reduce a calcular el potencial que están generando dos cargas puntuales, ya no una carga y un plano, sino dos cargas puntuales en el punto P. Lo que se desconoce aquí es la carga inducida. Bien, y para poder resolver el problema, esa sería una de nuestras incógnitas. A partir de las condiciones de frontera de este problema, se obtiene el valor de la carga Q sub I, la carga inducida en el plano. Bien, entonces las condiciones de frontera para el problema van a ser: primero, si Z es igual a 0, el potencial debe ser igual a 0, porque el plano conductor está conectado a tierra. Ahora, si R tiene infinito, si nos vamos muy lejos del sistema, obviamente el potencial en esos puntos va a ser igual a 0. Bien, lo primero es determinar el potencial de cada una de las cargas. El potencial de la carga objeto, o sea, la carga real, va a ser el potencial de una carga puntual en función del radio de la carga real, R sub O, lo que llamamos R sub O. Y el potencial de la carga imagen, la constante eléctrica, la carga imagen, sobre la distancia de la carga imagen al punto P. El potencial en el punto P será la superposición del potencial de la carga real y de la carga imagen. Ahora lo que resta es escribir los radios de la carga real y la carga imagen, R sub O, R sub I. Entonces, según lo que tenemos allá, R sub O vale en coordenadas cartesianas x al cuadrado más y al cuadrado más z menos d al cuadrado, la raíz cuadrada de esos valores. Mientras que R sub I vale la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z más d al cuadrado. Luego el potencial en el punto P va a ser igual a la constante eléctrica, la carga real, la raíz cuadrada de estos términos, que es R sub O, lo que tenemos acá arriba, más la constante eléctrica, la carga imagen y su distancia. Bien, este sería el potencial. Entonces, la primera condición, si R tiende a infinito. Lo que sabemos es que si R tiende a infinito, el potencial debe tender a 0. Es decir, X va a tender a infinito, Y va a tender a infinito y Z va a tender a infinito. Si X, Y y Z tienden a infinito, esta raíz va a tender al infinito. Infinito al cuadrado más infinito al cuadrado, infinito menos d, infinito al cuadrado, raíz cuadrada de infinito, infinito. Lo mismo para el segundo término. Entonces el potencial va a ser la constante eléctrica, la carga Q sobre infinito, más la constante eléctrica, la carga Q sub I sobre infinito. Y obviamente esto pues se puede apreciar que ambos términos tienden a 0. Luego entonces el potencial va a tender a 0. Entonces esa condición, esta ecuación de potencial la cumple perfectamente. En cuanto a la segunda condición, z igual a 0, para z igual a 0, entonces el potencial va a ser igual a 0. Tomamos el potencial, la solución del problema que tenemos, y en esta ecuación vamos a sustituir a z igual a 0. Entonces z vale 0, 0 menos d al cuadrado va a ser d cuadrado, y 0 más d al cuadrado va a ser d cuadrado. Bueno, aquí menos d al cuadrado sigue siendo d cuadrado, luego el potencial es escrito de esta manera. Recordemos que esto va a ser igual a 0, nuevamente. Y miren que, bueno, estas constantes toman el mismo valor, esta raíz cuadrada y esta raíz cuadrada son idénticas. Entonces, para que esta ecuación cumpla de que sea igual a 0, la carga Q y la carga Q sub I deben cumplir con esta relación. La carga imagen debe ser igual a menos la carga Q. Bien, esta es la relación de carga para un espejo plano en el método de imágenes. Siempre que se tiene un espejo plano, el espejo plano va a generar una carga imagen que va a ser igual a la carga real, pero con polaridad opuesta. Bueno, es algo que el sentido común nos diría que eso va a suceder así, ¿no? Recordemos que los espejos planos generan imágenes de igual tamaño, pero invertidas. Las imágenes están invertidas. Las imágenes son virtuales, imágenes formadas detrás del espejo, a la misma distancia, del mismo tamaño, pero invertidas. Por eso la magnitud de la carga es igual
pero la polaridad es opuesta. Bien, bueno, era una conclusión que pudimos haber tenido desde el principio, pero es bueno chequear el método y mirar cómo se comporta en cuanto a esa formación de imágenes y espejos. Vemos que el sistema encaja a la perfección con la formación de imágenes. Entonces el potencial va a quedar de esta forma. Como las cargas son iguales en magnitud, se saca el factor común carga eléctrica, 1 sobre esta raíz con menos d, menos, este menos aparece acá, dado que las cargas tienen diferente polaridad, 1 sobre esta raíz. Y esta sería la solución del problema. Este es el potencial solución de ese sistema, que según el teorema de unicidad es una solución correcta y es una solución única. Bien, a partir de ese criterio damos por resuelto el problema. Cosas ahí por resaltar. Bueno, si se desea calcular el campo eléctrico, lo único que hay que hacer es aplicarle el gradiente en coordenadas cartesianas a este potencial. La carga sobre el plano está distribuida según esta expresión que está aquí. La densidad de carga superficial sobre el plano va a ser igual a menos la carga real, la distancia, esta distancia de la separación que hay entre el punto del plano, el centro del plano y donde está ubicada la carga real, 2pi x al cuadrado más y cuadrado más d cuadrado a la 3 medios. La tarea de esta semana para ustedes es demostrar mejor esta expresión de la densidad de carga superficial en el plano. Bueno, entonces miren cómo el método de imágenes nos permite resolver un problema que es supremamente complejo, un plano, una lámina infinita aterrizada con carga inducida, no sabemos de qué manera, en un principio, no sabemos en qué magnitud, pero si aplicamos el método de imágenes, consideramos el plano como un espejo que forma una imagen, la carga inducida del plano se transforma en una carga puntual imagen, calculamos el potencial de cargas puntuales, aplicamos las condiciones de frontera, resolvemos el problema de una manera muy sencilla. Ahí en eso radica el poder del método de imágenes, ¿no? Y de ahí cuando les decía que combina ciencia y combina arte, el arte de la formación de las imágenes y la ciencia, obviamente, porque aquí estamos teniendo en cuenta las leyes físicas normales, la conservación de la carga, las condiciones de frontera para el potencial eléctrico, para el campo eléctrico, y casan muy bien esos dos métodos. Demostramos a partir de las ecuaciones que la carga inducida va a ser igual a menos la carga objeto, la carga real. Pero de la formación de imágenes sabemos que la imagen tiene el mismo tamaño, era de esperarse la misma magnitud de la carga, pero la imagen está invertida, entonces debe ser opuesta en polaridad. Era una de las deducciones que pudimos haber hecho desde el principio a partir de cómo se forma una imagen con un espejo. Pero miren que son dos cosas, yo diría que unos polos opuestos ahí, ¿no? Uno es cargas eléctricas potenciales en el espacio, cargas inducidas, y el otro es formación de imágenes a partir de un espejo. ¿Bien? ¿Quién iba a pensar que una cosa como tan alejada del tema que son los espejos y las imágenes iban a funcionar en el caso de la electrostática? Bueno, otro ejemplo a considerar es el caso de la esfera conductora. En este caso tenemos una esfera de radio A. Esa esfera nuevamente va a estar aterrizada, va a estar conectada a tierra. Y a partir de ello, entonces, cuando el radio es igual al radio de la esfera, el potencial debe ser igual a 0. Mientras no haya ninguna carga por ahí y la esfera esté en este estado, pues no hay ningún inconveniente, el potencial vale 0 en todo el espacio. Pero resulta que si aparece una carga por ahí cercana a la esfera aterrizada, pues eso ya modifica completamente el sistema de nuevo. Vamos a suponer una carga, aquí una carga puntual Q a una distancia D del centro de la esfera. Y vamos a suponer que esta esfera está centrada en el origen. Esta carga puntual aquí va a empezar a inducir carga sobre la esfera. Si la carga puntual es positiva, va a atraer electrones de tierra a la esfera y le va a inducir a ella una carga negativa. Si la carga puntual es negativa, repele los electrones libres del conductor de la esfera hacia tierra y va a inducir en ella una carga positiva. La carga positiva o negativa, que puede ser inducida sobre la esfera, va a empezar a generar campo eléctrico y potencial eléctrico en el espacio. Entonces, en algún punto P, a una distancia R,
del origen, del centro de la esfera, se va a generar un potencial eléctrico que va a depender tanto de la esfera y su carga inducida como de la carga puntual. Ahora, la carga inducida sobre la esfera no la conocemos, no conocemos de qué forma se induce esa carga, cómo es la densidad de carga sobre la esfera, ese tipo de cosas. Entonces, nuevamente pasamos a aplicar el método de imágenes. Pero miren que en este caso, el conductor hace las veces de un espejo convexo. ¿Sí ven? Mira que la curvatura está para el lado opuesto de donde está la carga puntual. Entonces la carga puntual ve aquí un espejo convexo. Y los espejos convexos forman imágenes virtuales, es decir, al otro lado del espejo, que no tienen el mismo tamaño. Las imágenes ya tienen un aumento. Pueden ser que las veamos más pequeñas o puede ser que las veamos más grandes. Y aparte de eso también están invertidas. Entonces vamos a suponer que la esfera es un espejo, en este caso convexo, un espejo curvo, que genera una carga imagen. Vamos a ubicarla en esta posición virtual al otro lado del espejo. La distancia a la que está la carga imagen va a ser, vamos a llamarla B, bien, con respecto al origen. Entonces nos olvidamos de la esfera y nos centramos en la carga imagen y la carga real. El potencial en el punto P va a ser un potencial generado ahora por un par de cargas eléctricas puntuales. La carga imagen va a estar a un radio R sub I, mientras que la carga real va a estar a un radio R sub O. El ángulo que hace la distancia R con respecto a la horizontal, vamos a llamarlo θ. Ese va a ser el ángulo θ. Bueno, al igual que el problema anterior, entonces el potencial va a ser el potencial de la carga real, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q sobre R sub O, el potencial de la carga imagen y el potencial en el punto P, la suma de los dos potenciales. Ahora, vamos a escribir el radio de la carga real y de la carga imagen. Para eso volvemos a la gráfica. Recordemos la distancia R, la distancia D a la carga real, la distancia B a la carga imagen y los radios que hay de cada una de las cargas al punto P. Bien, entonces, en el caso del radio de la carga objeto, vamos a tener en cuenta la distancia D, la distancia R y la distancia R sub O con este ángulo θ. Según la ley del coseno, este lado del triángulo R sub O va a ser igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más el otro lado al cuadrado, que sería D, menos 2 veces R por D por el coseno de θ. Bien, en el caso del radio R sub I, entonces vamos a ver el triángulo más pequeño que está relacionando a RI, R y B. Entonces RI va a ser igual a la raíz cuadrada de R cuadrado, B cuadrado, menos 2 RB o BR coseno de θ, el ángulo entre los dos. Bien, esos serían los dos radios a tener en cuenta. Entonces el potencial va a ser igual al potencial de la carga real, ya el radio en términos de D y R y θ, más el potencial de la carga imagen. Bien, ese sería el potencial en el punto P a partir del método de imágenes. ¿Listo? Resulta que en el caso del espejo esférico, del espejo convexo, pues él ya no va a generar la imagen exactamente a la misma distancia como en el caso del espejo plano, y la imagen ya no va a tener el mismo tamaño. Esta imagen viene aumentada, viene de pronto más pequeña o de pronto más grande, y aparte de eso pues sí, también está invertida. La relación de la distancia imagen, donde se va a formar la imagen, y el tamaño de esta imagen, en el caso de los espejos curvos, la carga imagen estará dada por la relación entre el radio de la esfera y la distancia a donde está la carga real multiplicada por la carga. El signo negativo implica que la carga está invertida, lo que pues debe ser acorde al espejo. Y en el caso de la distancia donde se va a formar la imagen, ella está dada por la relación nuevamente radio de la esfera, distancia al objeto. Estas expresiones se deducen a partir de las condiciones de frontera y este potencial. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Resulta que como la esfera es un conductor, el potencial sobre la esfera debe ser siempre el mismo. Es decir, que el potencial se vuelve independiente de θ. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y segundo, el potencial para R igual a A, al valor del radio de la esfera, el potencial debe ser igual a 0.
Bajo esas dos condiciones se establecen estos dos parámetros, tanto para la carga imagen como para la distancia donde está ubicada la carga imagen con respecto al centro de la esfera. Esa deducción no la voy a hacer aquí porque es algo tediosa. Bueno, entonces el potencial va a estar dado por este término que está acá, que lo voy a dejar igualito, más, pero como la carga imagen es negativa, es opuesta a la carga real, entonces aparece un menos, ¿cierto? Y aquí sustituyo estos dos parámetros, tanto para B como para Q sub I. Entonces Q sub I vale A sobre D, aquí aparece A, aquí aparece D, y Q. Mientras que acá donde aparece B voy a sustituir A cuadrado sobre D. Entonces aquí estaría A cuadrado sobre D al cuadrado. Y aquí A cuadrado sobre D. Este término A en el numerador puede pasar a dividir al denominador. Y la expresión del potencial se puede escribir así. Entonces aquí vemos D sobre A. A ha pasado de multiplicar a Q, de estar en el numerador, a estar dividiendo en el denominador. Y ahora lo que voy a hacer es introducir este factor D sobre A a esta raíz. Como esto está dentro de una raíz, para poder introducir este término lo tengo que elevar al cuadrado. Bien, lo voy a elevar al cuadrado y multiplico todo lo que está dentro por este factor al cuadrado. Entonces quedaría R cuadrado, D cuadrado sobre A cuadrado. Es decir, D por R sobre A todo al cuadrado. Más. Este A ingresa a la raíz al cuadrado, pero como aquí hay un A a la 4, queda un A cuadrado arriba. Este D ingresa a la raíz al cuadrado, y como este D está al cuadrado, se cancelan. Es decir, todo este término que está aquí multiplicado por este término al cuadrado, queda simplemente como A cuadrado. Este término también multiplica este ingresa aquí al cuadrado, entonces D cuadrado sobre D queda un D arriba, A cuadrado sobre A cuadrado se cancelan, entonces aquí queda 2 veces D por R coseno de teta. Bien, es lo que tenemos aquí. Entonces miren que este término por este término da A cuadrado, este término por R cuadrado da este, y este por este da este que está acá. Este sería el potencial, escrito de una forma pues un poco más amigable, ¿no? Esta es la solución del problema. Listo, aquí hemos resuelto totalmente el problema de la esfera conductor y la carga puntual, que no es posible resolverlo por el método de integrales de carga y tampoco por el método de ecuación de Poisson, ecuaciones diferenciales. Ahora, esta solución debe pasar la prueba de fuego, debe cumplir las condiciones de frontera. Bueno, la primera condición es que si R tiende a infinito, el potencial es igual a 0. Al sustituir este valor en esta expresión, pues nos damos cuenta que sin ningún inconveniente el potencial cumple con ello. Si R es igual a infinito, entonces infinito por todos estos términos infinito, más infinito, raíz de infinito. Luego la expresión queda escrita de esta manera. Y este término Q sobre infinito tiende a 0, Q sobre infinito tiende a 0, luego el potencial es igual a 0 o tiende a 0. Bien, en esta condición no hay ningún inconveniente. La segunda condición es que si R es igual a A, el potencial debe ser igual a 0. El potencial dependiente de R y θ va a ser igual a 0. En R evaluado igual a A. Entonces lo único que hay que hacer es en esta ecuación sustituir a R igual a A. Entonces aquí aparece A, aquí aparece A, aquí aparece A y aquí aparece A. Esta A que está aquí sobre esta A se cancelan. Todo esto queda D cuadrado. Y miren que realmente son los mismos términos. A cuadrado de cuadrado 2 veces de A coseno de teta. A cuadrado de cuadrado 2 veces de A coseno de teta. Son los términos igualitos. Luego esto también es igual a 0. Entonces la función de potencial cumple las condiciones de frontera sin ningún problema. Recuerden que la relación de la carga imagen con la carga real y de la distancia donde se forma la carga imagen son deducciones que han sido establecidas a partir de las condiciones de frontera. Entonces no es nada raro que se cumpla o que el potencial cumpla con las condiciones sin ningún inconveniente. Bueno, con eso finalizamos este método de imágenes. Espero que el tema haya sido de su agrado. Los invito a que estudien también por su cuenta, que indaguen más, que profundicen más, que investiguen más. En el libro hay un ejemplo muy interesante de cómo se forma la imagen
de un cilindro conductor conectado a tierra y un filamento cargado. Pueden chequearla, pueden revisarla y si tienen alguna duda me lo hacen saber y con mucho gusto les colaboraré. Por ahora no me queda más que despedirme, muchachos, nos vemos en una próxima ocasión.